como en realidad hay una primera parte que es la de adaptaciones celulares, después otra segunda parte que es la de inflamación, y por último la de reparación de tejidos. Si quieren también podemos hacerlo por orden. Si Sí, bien sí, guía, solo de reparación. de acuerdo, me parece mejor. Sigamos entonces el orden que nos comentó Alicia. Estas clases en realidad, son bastante teóricas, están bastante bien desarrolladas en el libro, y por ahí sí lo que tienen que tener en cuenta es que los conceptos que vimos acá los vamos a ir viendo o los fuimos viendo ya en algunas o en varias de las patologías que vemos después, ¿no? Pero bueno, si tienen alguna duda, la pueden hacer. Respecto al orden que planteó Alicia, si nadie pregunta de la primera parte y alguno tiene algo de inflamación o de reparación, comience sin problemas. Sí. Bien, acá hay una pregunta que dice, ¿podrían explicar el punto 2 de reparación? Bueno, el punto 2 de la guía de reparación dice, hay 2 pacientes internados en la unidad de patología hepática cuyos diagnósticos son hepatitis tipo A, viral, y absceso hepático respectivamente. ¿Cómo espera que ocurra la regeneración del tejido hepático en cada uno de ellos y justifique? Bueno, acá un poquito lo que o lo que habría que pensar es que en el caso de la hepatitis A, el virus destruye a las células parenquimatosas, es decir, a los hepatocitos en este caso, pero no destruye la membrana basal. En el otro caso, en el caso de un absceso, ¿sí? Que es un acúmulo, generalmente suele haber infección con acúmulo de pus, en ese caso se destruyen los hepatocitos, pero también hay destrucción de lo que es el tejido conjuntivo, y entre ellos la membrana basal. Entonces, en este caso, la regeneración generalmente no es completa y además se forma una cicatriz. Entonces, por ahí la idea de este ejercicio es que, más allá del ejemplo puntual de este caso, es que ustedes entiendan que para que haya una regeneración realmente organizada del tejido, es importante que el tejido de sostén no haya sido dañado demasiado, ¿sí? Y sobre todo la membrana basal. Eso es lo que permite que el tejido se pueda regenerar casi perfectamente, ¿sí? No sé si se entendió. Sí, sí, me dicen acá que sí, así que seguimos con las diferentes dudas o consultas. Acá Carla nos pregunta, cuando se sufre una lesión, las células se adaptan a un nuevo estado de equilibrio. Si la lesión es reversible, la célula vuelve a su estado original o queda en ese nuevo estado que había adquirido. Bueno, por lo general uno tiene que pensar que cuando la lesión es reversible, la célula vuelve al estado original, eh, podríamos decir en forma generalizada. Esto, de cualquier manera, es importante que siempre piensen que cuando hay una lesión, uno tiene que pensar en que las consecuencias de esa lesión van a depender de varios factores.
del tipo de lesión, de cuánto dure esa lesión y de qué tejido está lesionando, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, en el caso del tejido cardíaco, sabemos que si la lesión es la hipoxia, ¿sí? O sea, que no llega la cantidad de oxígeno necesario a ese tejido, sabemos que es bastante sensible a esa lesión, y que después, pero sí se sabe, digamos, que si la falta de oxígeno fue solo de 15 minutos, la lesión es reversible y el miocito va a poder realizar su función eh, prácticamente normal. Lo que digo con esto es que siempre tienen que pensar en qué situación están, ¿sí? O sea, cuál es la lesión, cuál es el tejido, y de ahí uno puede haber variantes, pero siempre que hablamos de reversible en líneas generales estamos diciendo que el estímulo no fue el suficiente para generar una lesión de tipo irreversible, ¿sí? Y esto puede variar, pero cuando hablamos de reversible es que se puede volver a la situación original. No sé si quedó claro. Sí, nos dicen que sí. Bien, continuamos con las dudas, con las preguntas respecto a estos temas. Estoy chequeando, no hay nadie que haya levantado la mano. Nahuel nos consulta. No supe cómo contestar bien la pregunta 9 de reparación de tejidos. ¿Cómo debería responderlo? La pregunta 9. A ver, la Es pregunta 9. la de la cicatriz, creo, ¿no? Observe la cicatriz de la figura y qué características ha tenido la herida y el proceso de cicatrización para generar esta cicatriz. Bueno, la idea de esto era que, como ustedes ven en la figura, digamos, la cicatriz es bastante, por así decir, fea, bastante, eh, eh, ha quedado como, el tejido ha perdido totalmente, digamos, la continuidad. Entonces, al ver eso, ustedes ya pueden pensar que ha sido una cicatriz que ha reparado por lo que se denomina la segunda intención. Esto generalmente se da en lesiones donde los bordes no han sido aproximados, ¿sí? Una cosa bien diferente es la que veían, creo, en algún otro de los ejercicios, donde, por ejemplo, se hace una cirugía, donde la incisión se hace con un bisturí, donde luego se repara esa incisión con puntos que aproximan, y entonces en ese caso es al revés, ¿no? La cicatrización es por primera intención. Cuando es con segunda intención, como sería este caso, se caracteriza entonces porque los bordes están separados, va a haber más volumen que rellenar de ese tejido, hay una mayor reacción inflamatoria, hay mayor cantidad de lo que se denomina el tejido de granulación, y por lo tanto, por así decir, el organismo lo que hace es intentar reparar, bueno, como puede. Lo que generalmente ocurre es que todo ese tejido que no está aproximado se termina rellenando con fibroblastos, ¿sí? Entonces hay generalmente un proceso de fibrosis mucho más importante que en el otro tipo de heridas. Bien, buenísimo. Ahí ya está completa la parte de la pregunta 9 del seminario. Acá Bien. pregunta acá, por lo que veo, dice, si me raspo la rodilla, por ejemplo, ¿sería curación por segunda intención? No, no. Bueno, a ver, depende de a qué le llamás me raspo la rodilla. Si vos te raspás la rodilla, generalmente incluso no es una herida
cortante, digamos, con lo cual solamente se habrán necrosado la parte del epitelio superficial de la piel. Entonces, acá también un concepto que es importante. Lo que ustedes tienen que saber es cuál es el tipo de lesión, en qué lugar ocurre, ¿sí? Y, por supuesto, las condiciones del paciente, es como una tríada, ¿sí? Entonces, en el caso de rasparse la rodilla, te estás lesionando las células epiteliales y las más superficiales, que tienen un gran poder de regeneración. No hay, digamos, una herida cortante donde el borde queda distante uno de otros, entonces no, uno ahí, la curación es de primera intención, generalmente incluso no quedan ni siquiera cicatrices, ¿sí? Entonces es primera intención, es bastante sencilla. Por ahí, de vuelta, en estas cosas ustedes tienen, y está bueno que hayan pensado esos ejemplos, ¿sí? El ejemplo creo que el del ejercicio 10 justamente es el ejemplo en que trata de hacerles ver que una herida va a depender. Entonces no es lo mismo, digamos, hacerse un corte, incluso no es lo mismo un corte, por ejemplo, con un cuchillo, donde por supuesto que lesionan más que el epitelio superficial de la piel, sino que ya es más profundo, pero los bordes generalmente son como más aproximados. Muy diferentes, por ejemplo, que ustedes se lastimen con algo que desgarra, ¿sí? No sé, por ejemplo, las máquinas que usan los carniceros, ¿sí? Donde ya vibra y hay como desgarro del tejido, esa herida es mucho más compleja, ¿sí? Por otro lado, tienen que pensar en que si esa herida, por ejemplo, no es lo mismo a que se desinfecta a que no se infecta. Cualquier proceso de infección va a interponerse en una curación ideal de la herida. Por eso los quirófanos intentan estar asépticos. Y después el tema del paciente que lo sufre, ¿sí? Si es un niño, una persona joven, sana, la reparación de esa herida va a ser mucho más fácil. En los casos de los diabéticos, de personas ancianas, de que tienen malnutrición, como era el ejemplo, creo, del ejercicio 10, bueno, todo eso se va a ver retardado. Sí, acá Carla dice, bueno, que hablaba de primera intención en un corte limpio y no relacionaba a la raspadura. Bueno, no sé si contesté o quedó clara la pregunta. Sí, se dice que sí, que quedó claro. Bien, seguimos con alguna consulta de Joana Momani, no sé si lo ves, Alicia, que habla del punto 8. Sí, sí lo veo. En el punto 8 hay una lesión grave en el ventrículo izquierdo y en ese caso ya no podría volver a su estado original, se formaría una cicatriz, porque también leí que se produce un proceso de fibrosis, pero no estoy segura de las diferencias entre esos conceptos. A ver, el 8, se los leo. El 8 dice que una persona sufrió un infarto agudo de miocardio que afectó un área importante del ventrículo izquierdo. ¿Cómo se llama el mecanismo de reparación que ocurre en este caso? Explique las diferentes fases del mismo y pregunta si el funcionamiento del corazón luego de este evento será normal, justifique. Bueno, por ahí tal vez, no sé, tal vez no tenían el concepto de que un infarto agudo de miocardio es una situación donde hay una lesión irreversible, digamos, hay una necrosis de los miocitos. Entonces, en este caso lo que ustedes tienen que pensar es que al haber necrosis, bueno, el organismo va a intentar reparar ese tejido. Lo que pasa que en el caso
de los miocitos cardíacos, se tienen que acordar que son de las células que no pueden reparar con sus propias células porque no hacen mitosis. Entonces, lo que va a intentar hacer el organismo es reemplazar los miocitos por células de fibrosis, digamos, por fibroblastos. Entonces sí, en realidad va a quedar una cicatriz, a la pregunta que me dice, no va a poder volver al estado original porque ya esas células murieron y entonces son reemplazadas por fibroblastos. Y bueno, acá les dice además de que dice que es en un área importante del ventrículo, con lo cual cuando uno tiene que preguntar o pensar cuál va a ser el funcionamiento del órgano, si el área afectada realmente es grande, tenemos que pensar que la actividad contráctil y la función de bomba de ese ventrículo no va a ser la normal. Ahí preguntan, Alicia, si en el mismo punto las fases que deberían explicar son las de reparación o las de cicatrización. En realidad es de cicatrización, ¿sí? Claro, sí. Es de cicatrización. El funcionamiento del corazón no va a ser el mismo por lo que les digo. El corazón, para que funcione bien, sus miocitos tienen que cumplir la función normal, que es la de contraerse y relajarse. Si tenemos muchos miocitos que ya no están porque murieron y son reemplazados por fibroblastos que no tienen esa función, bueno, parte del corazón se va a contraer, pero tenemos una parte importante de ese ventrículo que no se va a contraer. Entonces la función de bomba se va a ver afectada. También en estos casos tienen que pensar de vuelta cuál es el tejido que está afectado, ver qué células forman ese tejido. Entonces, por ejemplo, en el caso de la epidermis que veíamos hoy, tiene un buen poder de regeneración. Y por otro lado, es un tejido que sí no formó, porque la herida fue contundente, fue importante, y formó fibrosis, bueno, se verá la cicatriz como veíamos en la foto de la guía, pero si eso está en la mano, no sé, en una pierna, seguramente la funcionalidad no se va a ver afectada. En el caso de, por ejemplo, el corazón, bueno, se va a ver afectada la función cardíaca, ¿sí? Sí, en ese punto es clave eso que decís, Alicia, de tener en cuenta la funcionalidad y el tipo celular que tiene músculo cardíaco que al ser reemplazado por fibroblastos no pueden cumplir más función. Y ahí lo que preguntan es si en la lesión en el músculo esquelético, si la lesión es en el músculo esquelético, ¿pasaría lo mismo? O sea, una fibrosis. Sí, el músculo esquelético tiene muy poca, hay algunas controversias. Dicen que un poco puede llegar a hacer mitosis, pero uno tendría que pensar que también va a ser una fibrosis. Lo que pasa que, está bueno, digamos, la pregunta, lo que pasa que ahí, no sé, supongamos que se te afectó el cuádriceps, por así decir, bueno, tendrás una parte del cuádriceps que no se va a poder contraer bien, pero es un músculo grande y que tenés otra serie de músculos para el funcionamiento, no sé, del caminar, con lo cual es muy raro que se vea afectado realmente, no sé, el caminar de una persona porque tuvo una herida en el músculo. Bueno, si la herida en ese músculo esquelético es muy grande y afecta gran área del músculo, y sí, probablemente ya pueda verse algún defecto, no sé, al caminar de esa persona. Bien, ahí Carla pregunta si la curación por segunda intención siempre va acompañado de fibrosis o cicatrización. Sí,
Sí, sí. Sí, Lo sí. que pasa es que, de vuelta, por ahí la herida eh, hace, digamos, justamente porque no tiene los bordes, digamos, cerca, hace lo de la segunda intención, pero siempre va a depender del tipo de herida, de cuánto de alejados estén esos bordes y qué tejido se vio afectado. Pero sí, siempre va a haber fibrosis y cicatrización. Bien, quedó claro entonces que hay fibrosis y cicatrización en la curación por segunda intención. ¿Alguna consulta más? ¿Dudas respecto a este tema? Bien, estoy chequeando, nadie levanta la mano, no hay mensajes en el foro. ¿Hay alguna duda respecto a alguno de estos tres temas? Esperamos unos minutos y si no, bueno, estaríamos terminando el módulo de consultas del día de hoy. Recuerden que el miércoles vamos a cargar la parte de neuro, que no entra en este parcial, y la semana que viene seguimos con las consultas temáticas, tanto lunes y miércoles. El miércoles involucran la parte de gastrointestinal y cardíaco, y el lunes la parte de sistema inmune, HIV y anemias. No veo más consultas en el foro ni manos levantadas, así que infiero. Ahí hay una de Joana que dice, en la parte de necrosis hay una clasificación, pero no entiendo a qué se refiere la pregunta. ¿A qué le debería dar más importancia? Y después atiendo la consulta de Fernando que nos pregunta algo respecto al parcial. Vamos con la de Joana primero. No sé si en la parte de necrosis te referiría a los Sí, diferentes tipos de necrosis, por ahí. sí, no, no sé si se refiere a la parte de las filminas, entiendo. Sí, por ahí, bueno, ahora ni sé dónde las tengo, pero sí, por ahí se refiere a necrosis por coagulación, necrosis, ¿cuál es? Ahí está, sí, sí, exacto, la coagulativa, la licuefactiva y la gaseosa. Sí, bueno, no, con eso no, solamente a título informativo de que sepan que existen diferentes tipos, donde por ejemplo la coagulativa, eh, hay coagulación justamente de las proteínas, conjuntamente con otros cambios en las células. La licuefactiva hay como más actividad de las enzimas, las gaseosas son algunas típicas, por ejemplo, las que pasan la tuberculosis, pero generalmente se da la coagulativa y no, la respuesta sería que no le deberías dar demasiada importancia a eso, era a título informativo nada más. Buenísimo, de acuerdo.